Masika, Mahaya, Katotoro, Musika. Y hermanos, y escucharon unos un trueno y dijeron, es una voz, ¿verdad? Entonces alguien dijo, esa voz viene por causa de ustedes. Alabado el nombre del Señor, aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de nuestro Dios, aleluya. Así, hermanos, a seguir orando por los músicos, ¿verdad? Que siga el Señor con su poder, su autoridad, ¿verdad? De su palabra, la unción de su Espíritu Santo cayendo sobre de ellos, hermanos, para que se derrame el Espíritu de Dios. Hermanos, vamos a unirnos todos en oración. Allá en su hogar, hermanos, a orar por un derramamiento de poder, del Espíritu de poder sobre esta iglesia. Lo necesitamos, hermanos, porque la palabra de Dios dice que nos tenemos que renovar de día en día. Y su palabra dice, hermanos, que si nosotros pedimos al Espíritu de Dios, al Señor, que derrame de su Espíritu Santo, Él lo va a derramar, hermanos, porque es una promesa, es una palabra que es conforme a la voluntad de Dios. Pedid y se os dará. Yo les ruego, hermanos, que vamos todos a apoyarnos en oración. Señor, tu palabra dice, cuando les dijiste a los discípulos, esperadme en el aposento alto, que yo os mandaré el derramamiento del Espíritu de poder. Y el Señor lo mandó. Hermanos, y el Señor no lo da, pero órele con esa fe, creyendo que Dios lo va a hacer. ¡Aleluya! Así vamos a leer, hermanos, solamente una parte de este versículo que dice ahí en Santiago 5:16. My God. Mara masacata rojo joya candiriba saite. Me gozo en la palabra de Dios y por su misericordia. Él nos tiene aquí de pie, gloria a Dios, aleluya. Solamente voy a leer la palabra de Dios que dice Santiago 5:16. No voy a leer todo el versículo, sino la última parte que dice, oh my God, la oración eficaz del justo puede mucho. Y usted y yo ya hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo. Y aquí dice la palabra de Dios, la oración del justo puede mucho. Y téngalo 100% seguro, porque si Santiago lo dice, es porque él ya lo comprobó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabanzas a su nombre. Gracias, Altísimo Dios, en este momento una vez más. Señor, yo te ruego, te suplico, Señor, que el poder, la autoridad y la unción de tu palabra venga y abra nuestros oídos espirituales. Venga y abra nuestro corazón espiritual, Señor. Venga, Señor, y alumbre nuestro entendimiento para conocer, Señor, sus riquezas en gloria. Lo necesitamos, bendito Dios. Yo lo necesito, Padre Santo, porque yo deseo cambios en mi vida espiritual y creo que esta iglesia también, porque tu palabra dice, Señor, que tú nos llevas de gloria en gloria, de poder en poder. Ayúdanos a hacerlo, Señor, conforme a tu palabra, a tu voluntad se cumple, bendito Dios. Y hablando con fe, esa fe que mueve montañas, en el nombre de Jesús. Puede tomar su lugar, gloria a Cristo. Gracias, Señor. Dice, verdad, por ahí en libros, verdad, que Santiago tenía, verdad, las rodillas encallecidas como los cabellos de tanta oración.
Por eso le digo que si Santiago lo dice aquí, es porque él ya lo practicó y ya lo predicó. Porque, hermanos, lo que Santiago predicaba, él lo practicaba. No se quedaba con nada, hermanos. Porque él, hermanos, sabía el enorme poder, el valor de la oración. Y nosotros lo comprobamos, hermanos, la oración cuando el Señor Jesucristo lo hacía, hermanos, en el monte cuando iba a orar. Pero recuerde que siempre decía: Padre, pasa de mí esta copa, no conforme a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad. Y a eso es a lo que le gusta el Señor, que oremos con esa fe, diciendo: conforme a tu voluntad, no a la nuestra. ¿Por qué? Porque, hermanos, él necesitaba, hermanos, ser fortalecido, necesitaba ser llenado del poder de Dios en la carne, para él poder soportar todo el martirio que venía sobre de él. Así nosotros necesitamos la oración eficaz en nuestras vidas, para cuando vengan los tiempos difíciles, hermanos, tengamos contentamiento y nos podamos sostener firmes, fuertes en el Señor. Vemos el ejemplo, hermanos, de Jesucristo, que nos enseña cómo orar conforme a su palabra. Las oraciones, hermanos, de los justos es tanto como aquel que ha sido, hermanos, entregado su vida a Cristo y ha sido bautizado en las aguas. Jesucristo escucha su oración, porque así lo dice su palabra. La oración eficaz del justo puede mucho. Las oraciones, hermanos, nos acercan a Dios, nos abren el camino a una vida llena del Espíritu Santo. Nos dan poder, hermanos, aleluya. ¿Qué dice la palabra ahí en Hechos 1:8? Derramaré sobre ustedes el espíritu de poder. Y lo necesitamos, hermanos, para llevar también una vida de devoción, de oración día con día. Eso nos ayuda, nos edifica espiritualmente, nos trae discernimiento y nos trae provisión del Señor espiritual en nuestras vidas. Nos ayuda a vencer las artimañas de Satanás. Nos ayuda, hermanos, nos trae discernimiento. Nos ayuda, hermanos, a aclarar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nos pone en una comunicación con el Señor. Nos da gracia, misericordia y paz. Cuando oramos, hermanos, dejamos todas nuestras cargas en el Señor. Por eso sí dice su palabra, hermanos, en el Salmo 34, del 4 al 7, que Él nos ayuda. Él nos ayuda en todas las adversidades, hermanos. Miren, en el Salmo 34, 4 y 7, como dice la palabra de Dios. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. No solamente temores, hermanos, aleluya, de las personas del mundo, sino los temores que se nos acumulan de nuestros enemigos en nuestra propia carne. Dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Qué hermoso es el Señor, hermanos, que no nos deja caer, sino que Él nos alumbra con su palabra, que es lámpara a nuestros pies. Dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Qué bueno es Dios, y yo creo que cada uno de nosotros lo hemos
comprobado, hermanos, en las oraciones que hemos hecho delante de su presencia, y Él nos ha contestado. Las oraciones sirven también para que estemos nosotros sensibles al mover del Espíritu Santo. Porque cuando oramos, hermanos, estamos más prestos a captar al Espíritu de Dios, a lo que el Señor nos está hablando en su palabra. Somos más sensibles y receptivos en nuestro corazón y escuchamos la voz de Dios. Y nos ponemos a alabar, a dar cánticos al Señor, ¿verdad? Como dice ahí en el Salmo 100, aleluya. Entramos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿Por qué? Porque venimos sensibles del poder de Dios, del Espíritu Santo, donde hemos estado orando, donde hemos tenido comunicación con el Dios Todopoderoso. La oración, hermanos, es un arma poderosa, poderosísima. La oración es una llave, hermanos, que se mantiene, que si usted o yo la mantenemos pulida, con un constante, hermanos, uso en la oración, abrirá puertas en la tierra y en el cielo. Algo que está pulido es facilito para poderlo meter en algún lugar en el cual usted quiere ponerlo. Pero si está talludo y está todo ahí, por decir en esta palabra, roñoso, no va a entrar porque no cabe. Pero al contrario, si está pulido, hermanos, puede entrar la oración. Gloria a Cristo. Hay que dar gracias al Señor en todo momento. Vemos, hermanos, ahí en Hechos 12:5, cómo por la oración, hermanos, Pedro salió libre. Un ángel fue y le abrió la puerta y lo libertó. Por la oración de sus compañeros. Por eso es bien necesaria la oración. Oremos por esta iglesia, oremos por los pastores, oremos por cada uno de nosotros, hermanos, en el derramamiento del Espíritu de Dios. Oremos por un amor espiritual, hermanos, que renazca en nuestro corazón hacia nuestros semejantes. Oremos por una sabiduría espiritual. Hermano, la palabra de Dios dice en Santiago que si alguno está falta de sabiduría, se la pidamos a Dios y Él nos la dará abundantemente. Y es verdad, porque yo lo he comprobado. Yo creo que usted también lo ha comprobado. Él la da. ¿Por qué? Porque lo dice en su palabra y estamos orando de acuerdo a su palabra. ¿Para qué? Señor, dame sabiduría para entender tu palabra. Yo quiero conocer más de ti. Yo quiero saber, Señor, lo que tú hablas a mi corazón. O sea, son para cosas buenas. Porque mismo Santiago dice, hermanos, que muchas veces oramos, pero oramos para nuestro propio beneficio. Y si lo hacemos con ese egoísmo, con esa codicia, con esa envidia, Dios nos oye, pero no nos lo va a conceder. ¿Por qué? Porque no estamos orando de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que tener esa comunicación con el Señor. Mire lo que hizo, hermanos, Elías. ¿Cuántos sabemos, hermanos, las cosas que Elías hizo por medio de la oración? Él oraba constantemente y pasaba tiempos difíciles también, pero él no le importaba, él oraba clamándole al Señor. Por eso tenía ese poder. Como dicen, poca oración, poco poder. Mucha oración, mucho poder. Elías, hermanos, cuando él se subió, les platiqué, cuando él se subió al monte Carmelo, hermanos, y se postró en tierra, dice que puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada.
O sea, él no miraba completamente nada. Pero Elías sabía, hermanos, que iba a venir una lluvia fuerte. Y él perseveró en la oración. No se dejó llevar porque no se veía absolutamente nada. Porque a veces, hermanos, se ven las cosas contrarias. Pero esas ya están aquí. Y tenemos que verlas con nuestros ojos espirituales. ¿Verdad? Elías oró y así iba, ¿verdad? El mensajero y veía, pero ya la séptima vez dijo Elías, ya veo una pequeña nube como la palma de mi mano, de un hombre que sube del mar. Y Elías le dijo, ve y dile acá, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. La oración, hermanos, la oración perseverante, que es en la que nosotros tenemos que hacer. Perseverancia. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Persevera. No desmayes. Sigue adelante. Y así nos dice el Señor de la gloria hoy en día a cada uno de nosotros, hermanos. La oración es una unión, hermanos, necesaria en nuestras vidas para recibir las bendiciones y el poder de Dios y que se cumplan las promesas del Señor en nuestras vidas. Porque hay muchas promesas de Dios para nosotros, pero hermanos, a veces no las reclamamos nosotros, porque no nos ponemos a orar y no conocemos la palabra de Dios, porque no le escudriñamos las escrituras. Pero son promesas para nosotros, hermanos. La palabra de Dios dice persistir, pedir, buscar y llamar. ¿Usted cree que es fácil? O sea, nomás vas a pedir y ya va a venir. No, por eso dice pedir, llamar. Tienes que estar tocando la puerta. Tienes que estar buscando constantemente el rostro de Dios. Señor, aquí estoy buscando lo que tú prometes en tu palabra. Yo lo quiero para mí porque lo necesito, Señor. Y aquí estoy, Señor, estoy llamando. Y sé que tú me vas a abrir. Porque así es su palabra. Él abre puertas. Pero nosotros tenemos que perseverar en la oración con el Padre Celestial. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí donde estábamos leyendo, cuando habla acerca de, en Santiago, hermanos 5, que nos habla y nos dice quién era, ¿verdad? ¿Quién era, hermanos? Elías. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, un carnal igual que nosotros. Vivía en la carne y estaba sujeto a las pasiones, hermanos. Pero era la perseverancia en la oración la cual le daba el éxito, la cual le daba la victoria en su vida. Dice, oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Miren nomás cómo es Dios, hermanos, que cuando uno persevera, Él cumple lo que promete. Bendito sea el Señor que no nos deja, y todo es de que nosotros lo busquemos en oración. Que podemos estar, hermanos, 2, 3, 4, 5 horas de rodillas o sentados como usted ore, pero siempre clamando, Señor, esta es mi petición. Señor, yo creo que tú la vas a cumplir. Señor, yo creo que tú lo vas a hacer. Porque tu palabra me dice, Señor, que esta promesa es para mí. Tu palabra me dice, Señor, que tú me vas a libertar. Tu palabra me dice, Señor, que tú me vas a llevar de poder en poder. Sí.
Pero también tenemos que luchar con esta carne. Esta carne no quiere, hermanos, estar orando, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que mantenernos en oración, hermanos. Tenemos que obtener también la sabiduría, la revelación y el conocimiento de Cristo a nuestras vidas. La oración trae sanidad, tanto físicamente como espiritualmente, en nuestra alma. Porque, hermanos, hay muchas cosas en nuestra alma que aún todavía no han sido desalojados. Yugos de nuestra vida anterior que tienen que ser limpiados, como les dije, oscuridades que hay en nuestra vida y tienen que ser sacadas para que brille la luz de Cristo. Amén. Porque tiene que brillar la luz de Cristo, y si no brilla, algo está pasando en nuestras vidas. Entonces, hermanos, tenemos que orar para sanidad espiritual del alma, hermanos, para que Dios nos libere de toda adversidad. Orar, hermanos, para glorificar a Dios en todo tiempo y en todo momento. Cuando nosotros venimos orados, hermanos, apenas llegamos y comenzamos a alabar al Señor, y se comienza nuestra alma a derramar en llanto, porque venimos sensibles del Espíritu de Dios donde estuvimos orando. Entonces la oración es necesaria en nuestras vidas, porque esa nos hace consciente de la presencia de Dios, hermanos. Por eso en todo tiempo y en todo momento, y cuando el Dios de la gloria venga, como dice en Apocalipsis 3:20, hermanos, que Él está a la puerta y llama. Y si alguno le abre la puerta, Él entrará, ¿verdad? Y cenará con nosotros. Amén. Qué bueno es nuestro Dios Todopoderoso. Pero para eso, hermanos, tenemos nosotros que, para tener una oración eficaz, debemos, hermanos, de tener una fe sincera y genuina. Creerle a Dios. Porque si no la tenemos, no va a haber respuesta, hermanos. Porque todo se hace por medio de la fe. Que dice, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener esa fe. Y si está falto de fe, también se la podemos pedir al Señor, porque Él nos la dará. Tenemos que creerle a Dios, hermanos, que orando, creyendo que lo recibiremos y va a venir. Amén. Por eso Santiago anima, hermanos, a los que piden a Dios con fe, no duden. No duden. ¿Por qué? Porque Dios la dará. Hermanos, el Señor Jesucristo dice que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre lo hará. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dice, si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. O sea, tienen que estar en armonía, en unión con la palabra de Dios. Nuestras oraciones, hermanos, conforme a la voluntad, al carácter del Señor. Todo se tiene que hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. El mismo Dios nos dice en la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, venga su reino y hágase su voluntad. O
sea, estamos orando. Nos puso el ejemplo de la oración. Hágase conforme a su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Tenemos que orar en base a las escrituras de nuestro Dios. Esa es la oración eficaz, hermanos, basada en las promesas de Dios en su palabra. Por eso Elías estaba seguro que Dios le iba a responder a su oración. Amén. Cuando cayó fuego del cielo, que consumió a los Baales, él estaba seguro 100% de que Dios le iba a contestar, porque estaba orando de acuerdo a la voluntad de Dios, y era para darles un escarmiento a los Baales, para que vieran quién era el único y suficiente Salvador, nuestro Dios Todopoderoso. Y Dios lo hizo. Él estaba confiado plenamente, hermanos, que Dios lo iba a hacer conforme a su voluntad. Dios oye y Dios responde a todo lo que nosotros, conforme a su voluntad, buscan su reino y su justicia. Amén. Cualquier cosa que pidamos la recibiremos. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Amén. El serle agradable es una condición indispensable para recibir respuestas de nuestras oraciones ante el Señor. Amén. Vemos cómo la viuda, hermanos, estuvo insistiendo con el juez injusto, perseverando en la oración. Ella no cesó, no dejó la oración. ¿Y qué pasó? El juez injusto le contestó. Amén. Ahora nosotros, hermanos, Dios también lo puede hacer en nuestras oraciones y conforme a su voluntad. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La oración eficaz, persistente, puede mucho en nuestras vidas. Ahí en Mateo 7:7, cuando nos habla y nos dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Por qué? Fíjense lo que dice: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Porque más nuestro Padre Celestial, hermanos, que si le pedimos algo conforme a su palabra, Él nos la dará. El ejemplo lo tenemos como le dije, con Elías, con Moisés, con Sansón. Hermanos, hay muchos profetas en la palabra de Dios que tenemos el ejemplo de la oración. Ezequías, cuando iba a morir, ¿qué le dijo? Él se volteó y comenzó a clamarle a Dios. Amén. Y le pidió que lo dejara vivir. Y el Señor le dio 15 años más. Nuestras oraciones, los oídos de Dios están atentos, dice, a nuestras oraciones, pero de acuerdo a su voluntad. Pero dice su palabra ahí en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Amén. y todas estas cosas serán añadidas. No dice unas cuantas, dice todas estas cosas serán añadidas. Amén. Amén. Y con esta palabra, hermanos, los dejo. Dios los bendiga. Vamos a orar, hermanos, por esta iglesia. Que se venga, que Dios mande ese derramamiento de su Espíritu Santo de poder sobre nuestras vidas, hermanos. Amén. Que nos haga estremecer, hermanos, de la cabeza a los pies.
porque necesitamos un cambio en nuestras vidas. Necesitamos salir, como dice, levantarnos de ese sueño en el cual estamos. Conformismo. Ya estoy aquí, ya estoy aquí.